Ah, ya de regreso. Aquí estamos. Perdón, Ahora sí me escuchas ahí. totalmente. Perfecto. No, qué hueva. Hola, Hola, hola. pues Sí, hay que no, mantener los ánimos y la sonrisa después de las fallas técnicas, porque si no, Así es, hombre. No pasa nada, no pasa no nada. pasa nada. Ya le compartí a Belén, a una compañera que se encarga como de cosas de comunicación, que mande un mensajito, que haga un cartelito rápido, que diga que vamos a compartir la sesión en un ratito, para que también quienes estaban al pendiente No no se se pongan tristes. ¿va? sí, no sé qué pasó, pero está bien raro eso. Porque antes siempre me funcionaba, ¿no? Y ay, a lo mejor porque ya se va a cambiar de nombre, Facebook ya no quiere comunicar con nosotros. Ya no quiere hablar con nosotros. Ya no. Pero pues, bueno, vamos a pretender que sí está en vivo, entonces vamos a empezar, ¿verdad, Silvana? Ok. Eso, vamos a empezar y pues bueno, otra vez, no sé si se piden las disculpas por las fallas técnicas, pero sabemos que estas cosas pasan y qué bueno que lo logramos de alguna u otra forma. Así es que, pues bueno, igual les saludo a todas, a todos quienes están escuchándonos. Yo soy Silvana Elmara Reyes y soy integrante también de Surco, colaboro con Surco y estoy súper contenta personalmente de poder tener esta charla hoy con ustedes, contigo, Cinia, con Oliver. Ahorita les Gracias. presento mejor, pero bueno, estoy bastante emocionada por la charla porque es un tema que pues, nos gusta, que nos preocupa, que queremos seguir abordando y conociendo más y sobre todo desde la experiencia que pues ahorita nos van a compartir. Eh, entonces, vamos a empezar. Les quiero presentar pues primero a Cinia Carranza. Cinia, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir Gracias. esta tarde con nosotros. Cinia, para quienes no la conozcan, es la coordinadora general del Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias en Oaxaca, una AC que trabaja en Oaxaca desde hace mucho tiempo y que también hace poquito recibieron un gran premio, un premio al mérito ecológico que les entregó la Semarnat en la categoría de Cultura y Comunicación Ambiental. Aparte de eso, pues desde hace mucho tiempo también Cinia ha llevado el trabajo y ahorita es la presidenta del Comité Técnico de Cambio Climático. Entonces, pues también por eso estamos muy honrados de poder platicar contigo y de nuevo bienvenida, Cinia. Muchísimas gracias. Muy amables. Y bueno, Oliver, a quienes ya algunos han de conocer, Oliver Trolling es director general de Surco, él también es geógrafo y pues desde adentro de Surco les puedo decir que él es un pues preocupado, militante, activista también por el tema de la crisis del cambio climático que nos interesa mucho y él especialmente pues también, ¿no? Entonces va a ser muy chido muy interesante poder compartir con ustedes hoy. Bueno, entonces primero quisimos hablar de un tema que en Oaxaca, como podrán ahorita ustedes compartirnos, no es muy abordado, ¿no? ¿Qué podríamos como decir de cambio climático si sabemos que también en México es un tema que ha costado mucho posicionar en el sentido común, en la charla de la gente, en las preocupaciones de la gente? De pronto suena como algo lejano a pesar de que la ciencia, las organizaciones, las instituciones están ahí. Entonces, pues también desde Surco lo hemos querido aterrizar en Oaxaca, reconocer esos impactos, esas manifestaciones, y pues por eso les invitamos a platicar hoy sobre cambio climático. Para iniciar, me gustaría preguntarte, Cinia, Oliver, ¿por qué es importante desde sus experiencias y sus sueños hablar de cambio climático? Cinia. Bueno, pues para mí la crisis climática es la crisis más importante que está viviendo ahora la humanidad. Es un problema que nos está rebasando y que está fuera de control. Y lo más tremendo de esto es que quienes han generado esta crisis
pues son realmente muy poquitos países en el mundo. Estamos hablando que más o menos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero las generan 10 países, ¿no? Sin embargo, las consecuencias las estamos viviendo todo el mundo. Y sobre todo, México es un país que es altamente vulnerable al cambio climático y en específico Oaxaca podría yo decir que es el estado más vulnerable del país, ¿no? Porque su ubicación geográfica está entre el Golfo, entre el Golfo y el Pacífico, y ahí se crea unas corrientes que hacen que sea una zona de formación de huracanes, que constantemente tengamos diferentes eventos meteorológicos. Y por el otro lado, bueno, pues la pobreza, la marginación en que vive la mayoría de las personas en Oaxaca, pues las pone en una situación de mucho más vulnerabilidad. ¿Por qué es importante? Pues porque de eso depende todo. Afecta a todos los aspectos de la vida. Afecta el desarrollo, afecta los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos. Y bueno, pues está poniendo en riesgo muchas especies y también pues a la propia especie humana si no hacemos algo a tiempo. Claro, sí, totalmente. Y como tú dices, ¿no? Es la crisis más grande que como pues, humanidad y en este tiempo vivimos, ¿no? Y por eso también queremos mirarla desde Oaxaca. Oliver, ¿tú qué nos cuentas? ¿Tú qué nos dices? ¿Por qué hablar de cambio climático es importante? Pues totalmente de acuerdo con Cinia, ¿no? Y creo que también pues me da muchísima tristeza con esta crisis, ¿no? Porque es una crisis que la verdad ya tenemos más de 40 años que ya sabíamos que eso estaba pasando y iba a pasar, ¿no? O sea, no es una cosa que viene así, wow, de repente, ¿no? Sino, me acuerdo cuando empecé a estudiar en el 89, no, y el primer año ahí en geografía, climatografía, nos dijeron, bueno, esto es el mecanismo, ¿no? Y estas son las proyecciones, ¿no? Y ahí en el posgrado, digamos, la mayoría de mis compañeros pues ya andaban en eso, ¿no? De básicamente hacer investigación de datos para crear estos modelos, ¿no? De circulación global, ¿no? Y de datos históricos, ¿no? Algunos fueron al Polo Norte, ¿no? A sacar hielo, ¿no? Para saber cómo era el clima hace 1000 años, hasta 2000 años, ¿no? O sea, y eso estamos hablando de los 90, ¿no? O sea, ya se sabía, ¿no? Era un hecho hace 30 años, ¿no? Y digamos en lo personal, ¿no? A mí me emocionó mucho la conferencia de Río en el 92, ¿no? Porque parecía que ya se iba a hacer algo, ¿no? Era como el primer momento que, wow, ¿no? O sea, a nivel mundial estaban haciendo algo chido, ¿no? No pasó, ¿no? O sea, ahí había algunos acuerdos, ¿no? Lo de Kioto, ¿no? Lo de París, bueno, de Copenhague, de París, que eran como más como declaraciones de buenas intenciones que hechos reales, ¿no? Y sí da un poquito de tristeza y creo que también de rabia de verlo, como es, o sea, ahí va, ¿no? O sea, 30 años estamos viendo, wow, eso está cabrón, ¿no? O sea, sí, es como si ves así un coche que se va así a la misma y dice, pues van a frenar y no, pues no, no tenemos ganas, ¿no? O sea, creo que es eso, ¿no? Y la verdad, pues sí, y pues cada vez pues es más grave, ¿no? Y el coche, digamos, si tenemos esta analogía, ¿no? En lugar de frenar, de hecho está acelerando, ¿no? Y dices, no, no lo hagas, ¿no? Pero bueno, ahí van, ¿no? El problema es que estamos dentro de este coche, ¿no? O sea, y sí, por eso creo que hay ciertas urgencias. En este momento, como bien Cinia dice, ¿no? México no es uno de los principales, digamos, contribuyentes a dióxido de carbono, ¿no? Y a estos gases de invernadero, ¿no?
sin embargo, pues me imagino, pues nos toca hacer nuestra parte en términos de mitigación, ¿no? Pero creo que lo más urgente para Oaxaca, ¿no? Es más bien ver cómo podemos predecir algunos de los cambios que vienen, ¿no? Y qué podemos hacer al respecto, o sea, la adaptación, ¿no? Exacto. Porque me acuerdo mucho que una vez que estuvimos ahí en la sierra, ¿no? En una comunidad que todos conocemos, ¿no? Y platicando ahí del cambio climático, ¿no? Y una chava que dijo, no, bueno, pues tenemos que consumir menos, ¿no? Pero estaba viendo y digo, pues ustedes, o sea, el consumo que ustedes hacen es irrelevante, ¿no? O sea, Claro, digamos, claro. ya es el mínimo. Ahí no se trata de consumir menos, sino de ver cómo se va a vivir en 5 años, en 10 años, ¿no? Con los cambios de temperatura, ¿no? Con los cambios de lluvias, ¿no? Con los cambios de patrones de lluvias, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y creo que eso es para mí, digamos, lo más urgente y desafortunadamente se vuelve más urgente cada año porque como que no hay yo no veo mucho movimiento, digamos, institucional de confrontar eso en serio, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que justo por ahí quiero como también guiarla, o bueno, seguir la conversación, ¿no? Reconocemos, usando las metáforas que ustedes hicieron, ¿no? Reconocemos que vemos este carro que se va al abismo, que va acelerando. ¿Qué hacemos con eso, no? Yo creo que también algo muy importante es poder entender o poder conocer un poco mejor qué significa, por un lado, qué significa el 1.5 grados o 2 grados de temperatura extra en nuestro planeta, ¿no? También me parece que como población, como sociedad, tenemos mucho los imaginarios del cambio climático de los 90. Ahorita que Oliver decía, se fueron al Polo Norte, ¿no? A veces nos imaginamos pues pingüinos, deshielo, cosas así. Y yo creo que eso es muy, pues muy interesante poder territorializar, en nuestro caso, lo que como integrantes, habitantes de Oaxaca, nos compete, y es que también CINIA, la organización de la que eres coordinadora, fundadora, el ECO, es de las únicas organizaciones en Oaxaca que ha trabajado este tema de cambio climático. Algunas, pues también como mencionaba Oliver, lo hemos como empezado también a pensar de una forma mucho más seria, ¿no? Pero ¿cómo vemos nosotros ahora el cambio climático? ¿Cómo miran ustedes, Cinia, Oliver, y las organizaciones de la sociedad civil, el cambio climático en Oaxaca? ¿Cómo se manifiesta? Ok, no es consumir menos en comunidades con las que muchos y muchas trabajamos, pero entonces, ¿qué es? ¿Cómo vemos el cambio climático en nuestro estado? ¿Qué podemos compartir de esto? Pues sí, yo coincido con lo que dice Oliver. Aquí en Oaxaca lo que nos corresponde es adaptarnos. Como les decía, es el estado más vulnerable. Todos los municipios del estado tienen algún riesgo muy alto a alguno de los fenómenos, todos, no hay ninguno que se salve. ¿Mm? Y, por ejemplo, el evento hidrometeorológico más grave en Oaxaca y según los escenarios es la sequía. O sea, dice que en los próximos años va a aumentar en promedio 2 grados la temperatura en el estado, por lo menos. Es muchísimo, es una cosa brutal. Pero este aumento, ¿cuáles son las repercusiones? ¿No? Porque dices, bueno, que haga más calorcito, pues ya no pasa nada. No, no es eso, sino que genera todo el problema en el clima, ¿no? Y en esto va a haber mayor sequía. Lo que se ve, según los escenarios, es que viene sequía, va a haber menos lluvias, y más calor. Entonces esto nos va a generar mucho más sequía. Vienen después de esto las lluvias torrenciales. Ustedes saben, deja de llover un tiempo y después toda el agua te cae de sopetón, ¿no? Lo que iba a caer en determinado tiempo. Entonces, bueno, tenemos esto, tenemos los ciclones, que también van a venir más frecuentes y más intensos. En los ciclones, pues son huracanes, son mareas de fondo, o sea, son un montón de eventos que se caracterizan como ciclones, y las heladas también son muy importantes. Hay muchos municipios también que están sufriendo de heladas.
Entonces, como les decía yo, el primer fenómeno es la sequía, que se presenta casi en el 80% de los municipios del estado, una locura. Y en segundo lugar, las heladas, que se presentan más o menos como en el 60%. Entonces, más las lluvias, más todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Pues tenemos que organizarnos desde abajo, o sea, no podemos estar esperando a que el gobierno o alguien tome medidas, aunque hay que exigirlas, por supuesto, pero también nosotros tenemos que actuar. Y como bien decían, pues no se trata dejando de comer menos, ¿no? De consumir menos, sino se trata de que empecemos a recuperar el conocimiento ancestral de los pueblos y que con ese conocimiento y con las nuevas tecnologías vayamos creando pues tecnologías nuevas para podernos adaptar, ¿no? Está la captación de agua de lluvia, las cosechas de lluvia, hay muchas cosas, o sea, nosotros estamos tratando ahora de captar agua de la humedad del ambiente. O sea, es increíble que hay comunidades que están rodeadas de agua y no tengan agua para tomar, ¿no? No tengan agua para consumo humano o porque está contaminada o porque es agua salada, que es de mar, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la gente pueda cumplir estas necesidades que además de eso son derechos humanos? O sea, ¿cómo vamos a garantizar que los derechos humanos todo el mundo pueda tener estos derechos humanos, todo el mundo goce de los derechos humanos, a un medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la seguridad, ¿no? Y de eso se trata también la justicia climática, que todos los seres humanos puedan gozar de sus derechos. Y eso solamente pues tendremos que hacerlo entre todas y todos, porque es muy difícil que los gobiernos primero tienen que tener voluntad política y después de la voluntad política, pues realmente aplicarse para buscar fondos y apoyos para salir adelante. Entonces, pues hay que sumar fuerzas desde todos lados y nosotros empezar a organizarnos y actuar. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro, y dentro de esto también difundirla, ayudar a difundir la información en un sentido y lo comparto como lo hemos también pensado en Surco, la línea que hemos tomado es la traducción de la información, ¿no? Científica, pero también hacia a un lenguaje cotidiano, pero también hacia otras lenguas de nuestro estado, ¿no? En Surco lo hemos hablado de esta como triple traducción o doble traducción de lenguajes, de científicos a generales, pero también, bueno, a otras lenguas, porque es importante pensar desde cada uno de nuestros territorios cómo lo vivimos, ¿no? Y Oliver, tú al respecto de esto, ¿cómo lo ves? Cambio Pues climático. creo que, bueno, voy a robar una analogía que no es mía, pero no me acuerdo dónde la escuché, ¿no? Cuando hablamos la diferencia de 1.5 grados a 2 grados o 3 grados, que es como dijo Tina, pues suena trivial, ¿no? O sea, si hoy estamos a 20 grados, pues si estamos a 22, ¿qué, no? O sea, no importa mucho, ¿no? Pero podemos sacar otra analogía, no la temperatura ambiental, sino la corporal, ¿no? Y ahí sí hay diferencia, ¿no? Si tienes una temperatura de 37 a 38.5 o a 39 o en el peor de los casos a 40, ¿no? Porque ahí sí se siente la diferencia de 1 grado, ¿no? O sea, si ya tenemos fiebre, ¿no? Y creo que eso es a lo mejor más, más aplicado que nada más pensar, más apropiado que nada más pensar en temperatura ambiental, ¿no? Porque, y además los promedios, ¿no? Al final son una medida que no nos dice mucho, ¿no? Porque el promedio se compone de temperaturas muy altas, ¿no? Y también, pues, por el mismo cambio climático, también de repente, pues, pueden aumentar las heladas, ¿no? Porque simplemente lo que significa es que estamos metiendo más energía a la atmósfera, ¿no? Y eso, pues, va a crear más eventos violentos, ¿no? Y el problema es todas nuestras vidas, digamos, las culturas, están acostumbrados o están generados
alrededor de cierta normalidad, ¿no? Y esta normalidad, digamos, climática está cambiando, ¿no? Y eso significa que tenemos que adaptarnos, ¿no? Porque como creo que estamos coincidiendo acá, Oaxaca no es uno de los mayores, digamos, causas ahí en el cambio, ¿no? Pero somos una de las partes del mundo, ¿no? Que está en el mayor riesgo, ¿no? Creo que la tragedia del cambio climático, y porque no se hizo nada en 30 o 40 años, que ya se sabía que eso venía, es que la gente que, la gente, los países, las, digamos, empresas que son la causa de este cambio, son los que menos impacto van a sufrir y los que menos son la causa son los que más van a sufrir los impactos de este cambio, ¿no? Y es esta constelación clásica, ¿no? Donde unos causan un mal, pero el mal no les perjudica a ellos, sino a otros, ¿no? Entonces, ¿para qué cambiar, no? Y la única forma de lograr un cambio, ¿no? Es obviamente por medio de movimientos, ¿no? De presiones, ¿no? Y eso está muy difícil por la separación geográfica, ¿no? Y por la, digamos, por la configuración de poder en este mundo, ¿no? Y obviamente pues tampoco es un secreto que los que empezaron a ser la causa de este cambio, ¿no? Son también los poderes históricamente coloniales, ¿no? En este mundo. O sea, Europa, Estados Unidos, Rusia. Alemania. Alemania, ¿no? Eso. China. China, ¿no? Sí, en este sentido es como, también como y los que se van a impactar son los países de la parte del mundo que históricamente ha sido pues víctima de estos procesos coloniales, ¿no? Y tenemos como, bien, me gusta mucho la palabra justicia climática, ¿no? Porque al final es una continuación, ¿no? De la justicia social, ¿no? O un espejo también de pues digamos, de los saqueos ancestrales, ¿no? Y pues sí, entonces, ¿qué podemos hacer? Eso es el gran reto, ¿no? ¿Cómo podemos obligar a la gente que causa este problema de comportarse de una forma más amable con el resto del mundo, ¿no? Yo bueno, les invito ahora a que en lo que podemos pensar justo como qué podemos hacer, también porque los tres como integrantes de organizaciones pues civiles, sociales, nuestra perspectiva no es meramente científica, a pesar de que nos interesa y nos importa. Nuestro trabajo comunitario o en comunidades en Oaxaca quiere pensar de otra forma también temas como la justicia climática, como bien Cinia decía, y es que son derechos humanos, ¿no? Les quiero compartir rápidamente unos como highlights, unos como temas que salieron de una encuesta que hicimos en junio, aquí desde Surco, la abrimos hacia el público sobre crisis climática en Oaxaca. Lo único que bueno, me parece interesante, ¿por qué? Porque justo no es lo que nos dicen los papers o los científicos, las noticias de cómo vivimos el clima, sino es lo que nos dice la gente. La pregunta era, pues, cómo vivimos la crisis climática en las diferentes regiones, ¿no? También desde nuestros diferentes trabajos, demás. Entonces, lo comparto rápidamente para que nos dé otro punto de partida. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Entonces, crisis climática en Oaxaca, pues panorama y percepciones. Y, ay, ¿cómo? Ustedes sí lo ven completo, ¿verdad? Es que yo estoy... Sí. Perfecto. La idea era, bueno, les comento que participaron de todas las regiones del estado, principalmente pues de valles centrales, ¿no? Personas de comunidades, pero también de regiones urbanas, o sea, o de semiurbanas, ¿no? De comunidades grandes. Y una de las ideas también principales fue en una palabra, ¿cuáles son a qué te suena, cómo percibes el cambio climático? Y de las, digamos, como respuestas más repetidas o nociones más repetidas eran esto, ¿no? Alteración, acción humana, retos,
preocupación, destrucción, capitalismo, no recuperación, responsabilidad o la naturaleza hablando, ¿no? Yo creo que es bastante como interesante que pues incluso se plantee como un reto. ¿Qué impactos derivados del cambio climático has experimentado en tu comunidad, ¿no? Y de las más repetidas que tuvimos fue esto, heladas, aparición, desaparición de especies animales y plantas, derrumbes, ¿no? ¿Por qué está bueno asociar los derrumbes con cambio climático? Porque como bien Cinia nos decía, de pronto las aguas nos llegan de un sopetón, ¿no? Y lo que antes no se derrumbaba, ahora se derrumba. Y es también poder hacer como esas conexiones, ¿no? Inundaciones, aumento de la violencia por defensa del territorio, alza de los precios de los alimentos, los incendios, la variación en la temporada de lluvias, la sequía y escasez de agua, huracanes, afectación, la siembra y cultivos, y también la conversión de uso de tierras, ¿no? Yo creo que eso también es muy interesante, cómo pues cómo esto va cambiando también, porque de pronto las tierras ya no dan pues para sembrar o hay otros intereses y cómo va cambiando, ¿no? El uso de tierras que también sabemos pues que en Oaxaca la propiedad comunal es la más grande, ¿no? Y por último, quise recuperar estas percepciones y acciones comunitarias ante el cambio climático. Solo recogí 3 que pues eran como interesantes también. ¿Qué estaban haciendo? La pregunta era, ¿qué estaban haciendo en tu comunidad para enfrentar el cambio climático? Y por un lado nos decían, ay, por ahí se escucha por un lado nos decían, no se hace nada. Por otro lado nos decían, hay acciones inefectivas para reducir la basura. Y por otro lado, pues más desde la dinámica agrícola nos decían, se empieza a cosechar antes de que empiece el agua o el frío, ¿no? Ya estamos hablando de acciones mínimas, pero de respuestas de adaptación. Por otro lado, tenemos las acciones individuales que se llevan a cabo. Ahorrar el agua, manejo de residuos, información, sembrar, ¿no? Como seguir sembrando como una práctica, búsqueda de alternativas energéticas o hablar con la gente sobre el tema, digamos. Quise solo recuperar estas ideas de la percepción, ¿no? Como de habitantes de Oaxaca en torno al cambio climático. Y con esto quisiera seguir para preguntarles también a ustedes como migrantes de organizaciones, ¿no? Con esta perspectiva también que hemos hablado de justicia climática, de justicia social, ¿qué se ha hecho en Oaxaca? ¿Qué podemos hacer, no? Sabemos, por ejemplo, Cinia, que tú, pues, como parte de este Consejo Técnico de Cambio Climático, como presidenta, nos puedes contar también ahí todo el trabajo que han hecho. Entonces, les abro por ahí esta puerta, ¿no? Como, ¿qué se ha hecho? ¿Qué podemos hacer? Eso. Muy bien. Pues mira, desde el Comité Técnico de Cambio Climático hicimos el Programa Estatal de Cambio Climático. Este programa es el que hace un diagnóstico de qué está provocando el cambio climático en Oaxaca, cuáles son las principales fuentes que generan los gases de efecto invernadero, y también hace el análisis de la vulnerabilidad, de qué sectores o quiénes son vulnerables, a qué son vulnerables y en qué grado son vulnerables, ¿no? Entonces, este programa, con este diagnóstico, plantea propuestas muy puntuales. Algo importante que para construir este programa hicimos talleres en todo el estado de Oaxaca, en las 8 regiones. Participó mucha gente en donde se recuperó pues el conocimiento, la problemática que se estaba planteando. Lo hicimos con enfoque de género, en donde realmente las mujeres, que son mucho más vulnerables que los hombres, están en una situación de mayor vulnerabilidad, porque efectivamente las mujeres pues tienen menos acceso a información, menos acceso a capacitación, no tienen acceso a la tierra, su acceso a la tierra es limitado.
una serie de condiciones que las ponen en un estado de mayor vulnerabilidad. Madres solteras, mujeres con muchos hijitos, en fin, que tienen que estar ante eventos como estos, pues es mucho más complejo, ¿no? Entonces, este programa, pues tiene muy delimitado ya, sabemos qué pasa en cada lugar y también qué hay que hacer, ¿no? Y retoma el conocimiento de los pueblos, busca también el rescate de las semillas criollas, nativas, buscando también la adaptación de estas, ¿no? Varias cosas. Ahora, ¿qué es lo importante? Pues que no sea un documento muerto, porque eso no tiene sentido. Tiene que ser un documento vivo, cambiante, dinámico, que se esté actualizando. Y creo que la única manera de lograrlo es que la gente lo conozca. Esto, lograr que esa información se convierta realmente en conocimiento para la gente y que les permita tomar cartas en el asunto de qué hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos nosotros generado algunos materiales didácticos, tenemos un video, pero yo creo que hace falta hacer mucho más cosas. Y lograr que las comunidades pues empiecen desde abajo a hacer lo que se necesita. O sea, sabiendo cómo está la cosa, cuáles son posibles opciones, yo creo que desde ahí se puede. Yo estoy muy convencida que el cambio viene desde abajo. Es la manera de lograr por lo menos la adaptación. En la mitigación pues es diferente, ¿no? Porque es enfrentarnos a los grandes poderes y ahí yo creo que la única manera es pegarles en lo que más les duele y lo que más les duele pues es la economía, ¿no? Dejar de consumir sus productos, hacer huelgas de una serie de cosas para que pues pueda haber un poco más de conciencia y de apoyo a esta crisis climática y obligarlos a que cambien sus políticas, ¿no? Pienso que es lo que podemos hacer desde nuestro lugar, ¿no? Hacer una guerra de bloqueo hacia todas las empresas que estén contaminando y actuar desde lo local. Sí, totalmente, ¿no? Y tal cual lo dices, desde las comunidades informadas también, ¿no? Informadas y organizadas. Y pues como dices, el reto súper grande de que este documento, pues no sea solo un documento y no sea un documento muerto, ¿no? Como que Sí. pueda convertirse en estrategias, en proyectos, ¿no? Y ahí también, Oliver, pues te pregunto, ¿tú qué crees, no? Que se ha hecho, que se puede hacer, porque que sí, ¿no? Que se puede hacer desde nuestro papel de organizaciones o de integrantes de organizaciones, pero también que se puede hacer para abordar, para enfrentar, para accionar o para vivir en un contexto de cambio, de crisis climática, ¿no? Pues creo que digamos, va a ser difícil, ¿no? O ya es difícil. Creo que sí coincido otra vez con todo lo que mencionó Cinia. Creo que también, pero también creo que hay que ir más allá porque hay como otros procesos también preocupantes, ¿no? Porque la misma forma en que se quiere enfrentar desde Europa, desde Estados Unidos, ¿no? Con esta conversión de sus economías a algo que ellos llaman sustentable, ¿no? Significa también un aumento de minería, ¿no? Y de todas las prácticas extractivas en México, ¿no? Y en lugares como México. ¿Por qué? Pues si quieres rehacer una infraestructura de un país grande como Estados Unidos o de Alemania, pues eso necesita mucho recurso, ¿no? Y estos recursos, pues no hay allá, pero hay acá. Entonces vamos a ver, bajo esta idea de la sustentabilidad, pues un mayor extractivismo, ¿no? En el sur global, ¿no? Creo que es una de las consecuencias, ¿no? Que definitivamente también vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que ver, pues, cómo se puede lidiar con eso, ¿no? Y creo que la otra cosa que también tenemos que agregar es la migración, ¿no? Porque ya estamos enfrentando ya nos estamos enfrentando al fenómeno de los refugiados climáticos, ¿no? Porque mucha gente que viene de Centroamérica ya es por eso, ¿no? O sea, no es solamente el clima, pero el clima es como la causa debajo de todo que
encima de, no sé, crimen organizado, malos gobiernos por aquí, por allá, ¿no? Pero es el clima que ya al final los avienta porque ya no hay forma de sobrevivir, ¿no? Y eso también desafortunadamente creo que va a pasar en algunas comunidades aquí también, que al final a corto o mediano plazo la solución va a ser ir a la ciudad, ir a Estados Unidos, ¿no? Como ya se acostumbra, ¿no? Para poder sobrevivir o para que la familia pueda sobrevivir en un ambiente donde por el mismo cambio climático ya no es posible a corto plazo de generar los recursos para la vida, ¿no? Creo que eso es algo que ya vemos, pues creo que con el café, ¿no? Con la roya, ¿no? Con varias enfermedades, ¿no? Que antes existían, pero no en la zona de café, ¿no? Y que está causando cambios pues bastante fuertes, ¿no? Y creo que, y ahí también pues nos toca como organizaciones, pues abogar por los derechos humanos, ¿no? Pero también por el derecho a vivir en lugares donde se puede vivir, ¿no? Y creo que es una parte que también hay que ver dentro de todo eso, ¿no? Y al final también es una cosa de justicia social, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Los que van a tener que emigrar no son los que causaron este fenómeno, ¿no? Y eso creo que tenemos que tener bien claro, ¿no? Y creo que sigue ahí detrás de todo eso también la idea de que a lo mejor pues hay que cambiar las estructuras de poder en este mundo, ¿no? Para hacerlo más vivible, ¿no? Sí, Ahora sí la cuestión es cómo, ¿no? O sea, sí, sí. Y escuchándoles, por ejemplo, me acuerdo en una charla con un maestro mezcalero, ¿no? ¿Se escucha? Es que ¿me escuchan? Se está cortando. se está cortando mucho. Ya, te quedaste Ahora congelada. voy a intentar hablar despacio. Creo que a veces el internet. Ahora, es que disculpen, el internet parece que no está bien. Ya te oyes mejor. ¿Sí? Va. Ya. Pues escuchándoles, ¿no? También me recuerda una charla que una vez tenía con pues un señor, un maestro mezcalero, ¿no? Que él decía, pues es que toda mi familia, desde que conozco, desde que recuerdo, hace mezcal, ¿no? Pero pues cada vez hay menos, pues menos agua, ¿no? Como porque para el mezcal necesitamos agua, ¿no? Como para todo, pero yo en ese propio contexto, que aparte es un contexto muy común en Oaxaca, ¿no? O sea, el mezcal como parte de las prácticas cotidianas también, es pensar eso, ¿no? Cómo se transforma la vida cotidiana, las economías familiares, ¿no? Cómo se transforma el territorio, todo, ¿no? O sea, hablar de crisis climática en Oaxaca es hablar de crisis del agua. Entonces, yo creo que es muy importante, como decía Cinia también, compartir o hacer de alguna forma visible, tangible, toda esta investigación y todo este trabajo que se hace de lo que implica o implicaría el cambio climático, pero también es un ejercicio, siento que de ida y vuelta, ¿no? Ya se ha investigado, pero recuperar, ¿no? Como lo que se va viviendo. Y también en ese sentido quisiera avanzar con la última pregunta o cuestión como que ha surgido, y es hablar como de deseos o de sueños, ¿no? O sea, hablar como si hay desde nuestras organizaciones o si hay desde nosotros mismos, mismas, ¿qué nos gustaría que sucediera, digamos, como sociedad civil? Porque cuando estábamos planeando esta charla hablábamos de crisis climática, pero también por ahí un compañero decía crisis de sociedad civil, ¿no? O sea, ¿cómo en este tema que
no es un tema muy recuperado en Oaxaca porque habemos muchas organizaciones, pero enfocadas en derechos indígenas, en autonomías, demás. ¿Cómo podemos, bueno, hablemos de si hay deseos, sueños, ganas, o si ya hay alguna actividad a la cual también podemos como sumarnos o invitar para buscar una articulación y una proyección, digamos, bueno, un plan de acción como herramientas, no sé, hablemos como de eso que nos gustaría que pasara desde nosotros como sociedad civil hacia el trabajo que hacemos en las comunidades o en la ciudad de Oaxaca. ¿Hay algo ahí que Cinia nos quieras compartir desde los espacios donde participas de la red, de ECO? Sí, claro. Pues desde ECO estamos haciendo cosas, estamos trabajando desde lo local, estamos haciendo captación de agua, desalinizadoras, con la idea de que pues, la gente tenga agua para uso humano en los lugares donde hay agua salobre. Estamos pues trabajando con biodigestores, baños secos, esto que les comentaba, ¿no? El condensador para captar agua de la humedad. Estamos recuperando algunas técnicas ancestrales que sirven para crear microclimas para proteger los cultivos de las heladas. Pues estamos haciendo muchas cosas en este sentido, ¿no? Y lo estamos haciendo con enfoque de género desde abajo, enseñándole a la gente. Pero obviamente que nuestros esfuerzos, pues es como poner una semillita, ¿no? En donde, pues más bien necesitamos que todo el mundo ponga una semillita para que empiece a convertirse en un bosque. Pero algo que creo que es importante es que la gente va creando estas capacidades. Le estamos enseñando a la gente a que aprendan a hacer las técnicas, les puedan usar de manera adecuada y les puedan dar mantenimiento, ¿no? Ahora, esto que hacemos, pues, como les decía, pues son pequeñas cosas, pero que se pueden escalar. Eso es algo importante, ¿no? Y también se está trabajando desde la construcción de la política de cambio climático, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Pero pues la política puede ser muy buenos deseos, como bien decías, hacer la cartita a Santa Claus de buenos deseos, o a los reyes, perdón, pero de eso a que se lleve a cabo, es ahí el asunto, ¿no? Entonces, mi planteamiento es que tenemos que trabajar desde la gobernanza, en donde a la población, a la ciudadanía, a las mujeres, a los hombres se les dé voz y voto y que se pueda trabajar de manera conjunta con las autoridades y el gobierno para construir. Afortunadamente, ahora que entró el acuerdo de Escazú, que ya entró en vigor en México, pues es una oportunidad muy grande para que la ciudadanía tengamos cada vez más peso para poder hacer las cosas, para poder cambiar las cosas, porque en este acuerdo de Escazú defiende a las personas defensoras de la tierra y el territorio, las protege. Tenemos voz y voto y nuestra voz y voto es vinculante, o sea, no es nada más de que nos consulten y ya, sino de que realmente lo que esté diciendo la gente se tiene que tomar en cuenta y hacer una construcción colectiva, ¿no? Y está enfocado precisamente a buscar a que se garanticen los derechos humanos de las personas. Entonces, esto es algo muy importante que hay que aprovecharlo, pero también la gente necesita conocerlo para poderlo explotar y para poder organizarnos y lograr esto. ¿Cuál sería mi sueño? Pues que nos organicemos, que toda la gente tenga información, que toda la gente esté informada y que haya una participación democrática en el sentido de que la gente sepa qué es lo que quiere, por qué lo quiere, cómo lo quiere, y que vayamos trabajando para esa construcción. También creo que si no cambiamos el sistema que se ha llevado a cabo, el sistema económico que se ha llevado a cabo por años en el mundo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Es este sistema capitalista con su máxima expresión en el neoliberalismo, y que es el poder tener la mayor utilidad en el menor tiempo y a costa de lo que sea. Y por eso estamos en esta crisis. O sea, hay que cambiar, hay que construir una sociedad más humana, más consciente, más responsable, que permita entonces
pues salvaguardar la vida de todos los seres vivos del planeta, ¿no? Y para eso, pues, ese es mi sueño. Obviamente que pues, es un sueño, es una utopía, pero pues también se dice para poder caminar hay que tener utopías, hay que caminar hacia lo que uno piensa y quiere, ¿no? Entonces, en esa justicia social, justicia de género, justicia climática, ambiental, pues es responsabilidad de todas y de todos. Y creo que desde ahorita nuestro papel, pues es empezar a brindar esta información, ya que la gente piense, que se cuestione, que pueda hacer análisis, ¿no? Que la gente realmente no se vaya con lo que le dice, sino que tome sus propios criterios, pero con información. Entonces, eso es, creo, un gran reto y desde lo que me quede de vida, pues hay que trabajar por eso. A lo mejor no es mucho, pero algo es algo y creo que eso es lo que hacemos la sociedad civil. Eso es lo que hacemos porque estamos ahí, desde ahí. Entonces, juntemos todas nuestras semillas y construyamos esos bosques con los que soñamos. Gracias. Claro que sí, por eso también nos vamos a seguir articulando. Bueno, creo que sería muy bueno, ¿no? Como poder seguir trabajando como organizaciones nosotros en Oaxaca juntos, ustedes ECO, SUCO y quienes más, ¿no? Claro. Vayan por este camino. Oliver, ¿tú qué nos quieras compartir respecto a esto o no? Bueno, creo que sí son básicamente estos ejes, ¿no? O sea, pues al final como organizaciones civiles, pues sí somos actores en esta sociedad como muchos, ¿no? Pero actores también con muchos límites, ¿no? O sea, presupuestales, ¿no? De gente, ¿no? O sea, nosotros no lo vamos a resolver, ¿no? O sea, pero a lo que se pueda hacer, ¿no? Hay que obviamente trabajar en lo práctico, ¿no? Creo que una de los ejes, pues digamos, importantes es esto de la información, ¿no? Que la gente sepa, ¿no? Cuáles son los riesgos, ¿no? Cuáles son los escenarios y cuáles son las posibilidades de reaccionar ante ellos, ¿no? Porque si no, nada más se vuelve un cuento de horror, ¿no? O sea, va a haber más huracanes que hago, pues no sé qué puedes hacer, ¿no? O sea, no compres terrenos en la playa, eso sí, ¿no? O sea, que, pero digamos, el chiste es que cómo generamos, ¿no? Y difundimos esta información ya más aterrizada y práctica, ¿no? Para que la gente, como tú dices, Cinia, pues pueda tomar decisiones, ¿no? Pero en base a información verídica, ¿no? Y hemos visto que eso sí es un reto bastante fuerte aquí en esta pandemia, ¿no? Porque, ¿no? O sea, y ahí creo que hay que trabajar en estrategias, ¿no? Hay que trabajar en estas técnicas, digamos, concretas, ¿no? Soluciones concretas para lugares concretos, ¿no? Y creo que al mismo tiempo, ¿no? De retomar estos proyectos, digamos, ya más viejos, ¿no? De justicia social, ¿no? Y también del cuestionamiento y la lucha contra el capitalismo, ¿no? Porque al final son las fuerzas que están detrás de eso, ¿no? Entonces creo que es esta doble estrategia, ¿no? Una como muy enfocada localmente, ¿no? Y la otra, pues a nivel, digamos, global con alianzas, acciones conjuntas, ¿no? Con gente en otros lugares, ¿no? Porque sabemos, aunque por ejemplo, pues decía que Silvana ahora está en Alemania, ¿no? Alemania sí ha sido un país que contribuyó mucho, ¿no? Al cambio climático en el sentido de con su industrialización y todo, ¿no? Pero también sabemos que hay mucha gente en Alemania que trata de luchar o está luchando por un mundo más justo, ¿no? Y creo que estas alianzas son importantes porque si no, no la vamos a armar, ¿no? Y creo que eso para retomar eso de que lo que me queda de vida, ¿no? Pues creo que pues, eso es el proyecto, ¿no? Tanto para nosotros como para las generaciones que vienen, ¿no?
porque sí, a veces, o sea, uno ve los modelos, los datos y dices, la neta, ¿no? Qué bueno que ya tengo más de 50 porque me voy a salir Ahí se antes de que... ven, Ahí se ve, ¿no? Porque se quedan con la duda. sí, ¿no? O sea, y suena feo, ¿no? Pero sí, ¿no? Y sí, otra vez con lo que empecé, ¿no? Sabíamos que eso iba a pasar y pues no logramos pararlo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y creo que pues, por eso hay que seguir en esta línea y ver, creo que en este sentido también lo veo muy importante estas alianzas, ¿no? Estratégicas en todo el mundo, ¿no? Y acciones conjuntas que a lo mejor así se pueden influir en los actores, digamos, más importantes, ¿no? Porque aunque queramos o no, vivimos en países con gobiernos con mucho presupuesto y con cierto poder de imponer ciertos cambios, ¿no? Y eso también hay que jugar con eso, ¿no? Y con esta realidad, ¿no? Así es. Yo creo que algo que nos queda de margen, pues sí, de margen como para todos y todos, es que no quisiéramos seguir continuando este cuento, como esto como un cuento de terror, ¿no? O sea, ahora dice Oliver, pues qué bueno que ya tengo más de 50, pero pues tampoco se trata de contarle el cuento de terror a los chavitos, digamos, ¿no? Entonces, justo como que podemos, pues creo que no me gusta hablar en esos términos de dejar lo que me resta de vida, digamos, ¿no? Pero que podemos justo como sí hacer, y yo retomaría también la cosa de las alianzas, ¿no? Como organizaciones civiles, si bien tenemos todas estas debilidades de más, ¿no? De presupuesto, de trabajo, de lo que sea, también somos un puente muy importante y muy interesante que puede conectar gobiernos, que puede conectar instituciones, cooperación, de cooperación internacional, otro tipo como de panorama, pero también con nuestro trabajo comunitario y con esta perspectiva de justicia social, ¿no? Entonces yo creo que, pues, que es muy importante y que el trabajo de construir las alianzas multisectoriales, ¿no? Y de hacer este trabajo de difusión con perspectiva de gobernanza, como Cinia nos comparte, pues es lo que nos debe como de seguir guiando, ¿no? Para hacer, digamos, también con el tiempo que ya llevamos platicando, a mí me gustaría cerrar por aquí. No sé si hay algún otro deseo de compartir la charla. Aparte, bueno, de decir que nos gustaría seguir haciendo más como intercambios, ¿no? De actividades, de reflexiones. Desde Surco pues hemos estado pensando y que nos encantaría también sería que pudiéramos seguir colaborando contigo, pensando cosas juntos, sembrando nuestras semillas juntos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eso es lo que hay que buscar. Claro que sí. Sí, pues bueno, no sé, Oliver, ¿quieres decir algo más también para despedirnos? Bueno, pues como escucharon, ¿no? Por una parte que lo veo así el futuro con algo de pesimismo, ¿no? Por otra, también hay que reconocer que ha habido cambios sorprendentes en los últimos 20, 30 años, ¿no? A lo mejor no necesariamente en contra del capitalismo, pero al final creo que hay muchos ejemplos donde vemos que la gente organizada sí puede cambiar las cosas, ¿no? O sea, si vemos pues, los logos del movimiento feminista, por ejemplo, pues, especialmente aquí en Oaxaca, ¿no? O sea, cosas que no se imaginaban hace no sé, 10, 15 años, ¿no? Y ahora están, ¿no? Y creo que vale la pena, pues, luchar por algo, aunque a veces parece poco probable, pero de repente se puede lograr y creo que me quedo con esa idea. Claro, como decía Cinia, pues, para tener utopías para seguir, ¿no? Eso. Pues bueno, creo que podemos dejarlo acá. Les agradezco muchísimo la charla. Cinia, muchas gracias y qué gusto poder conocerte por fin, ¿no? Compartir contigo. Y pues bueno, muchas gracias.
también a quienes nos Gracias. están escuchando, nos escucharon y seguimos platicando, seguimos haciendo juntos. Eso. Muy bien. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Y les vaya muy bien, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Adiós.